Ser podcast. A partir de las 9 y hasta las 12 vamos a hacer el programa en directo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en la Sala de Columnas. Es un espacio precioso y las entradas están agotadas, pero hay un espacio para que la gente pueda estar de pie. Así que si alguien quiere acercarse un rato, estaremos allí con todo el equipo, con Juanjo, con un montón de cosas. Hasta entonces, desde París está como cada mañana Mar Bassets, cada mañana de domingo, corresponsal del País en la capital francesa. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier, bonjour. He leído en algún lugar, lo he escuchado en algún sitio, la verdad es que ya no me acuerdo dónde, unas noticias sobre una polémica en Francia con los radares de carretera, con unos radares nuevos, indestructibles, que han provocado cierta polémica. ¿Qué es lo que ha pasado, Omar? Sí, en Francia el tema de los radares vuelve una y otra vez, ¿no? Es como las serpientes de verano, pero no en verano solo. Entonces, se están empezando a instalar unos radares que les llaman de alta tecnología, porque son supuestamente muy difíciles de destruir y tienen capacidades superiores a los radares tradicionales. Básicamente pueden filmar o detectar lo que sucede dentro del vehículo. Por ejemplo, si alguien no lleva cinturón o si alguien está hablando por teléfono mientras conduce, ¿no? Y esto viene de lejos, porque bueno, hace 20 años que empezaron a instalarse masivamente radares en Francia. Hay 4.500 actualmente por todo el territorio francés, y cuando hubo la revuelta de los chalecos amarillos, ¿recuerdas? Hace unos años, pues estas manifestaciones y protestas en la Francia de las pequeñas ciudades y en las rotondas de las carreteras, una de los motivos, de las causas de los chalecos amarillos era contra las limitaciones de la velocidad, ¿no? O sea, se había bajado la velocidad máxima en carretera de 90 a 80 kilómetros por hora, y los chalecos amarillos consideraban que esta era la típica decisión de los burócratas de París, o la gente de París que no utiliza el coche cada día, no lo necesita para ir a trabajar, y no tiene en cuenta pues a las personas que pues, sin el automóvil no pueden hacer nada, porque viven en pequeños lugares aislados, o en lo que en España sería la España vacía, ¿no? Y entonces en aquel momento mucha gente empezó a destruir chalecos amarillos, destruir radares. Era una forma de protesta para boicotear estos controles, y hay una cifra que es bastante significativa y sorprendente, que es 75% de radares sufrieron daños durante las protestas de los chalecos amarillos. Y de aquí viene todo esto. Como ves, el radar significa mucho más que el radar, es realmente un símbolo. Hay una explicación política. Eso explica que me parecía haber escuchado que eran radares indestructibles. Cuando lo he oído pensaba, pero es que los destruyen en Francia, y la respuesta es sí, los destruyen. Oye, pues vamos a empezar con lo que tenemos, que hay mucho por delante. Gracias, Marc. Muy bien. En varios países donde gobierna quien logra reunir los apoyos suficientes, sino quien saca más votos, hemos visto cómo cada vez es más fácil que los partidos tomen posiciones más reaccionarias ante una sociedad cuyas necesidades cada vez son más cambiantes, desde luego distintas a las de la generación anterior. En España, en Polonia o en Argentina hemos visto cómo se temía que los candidatos de extrema derecha obtuvieran un apoyo mayor del que luego consiguieron, pero los resultados han hecho pensar que es muy errático hablar del crecimiento de las olas ultra cada vez que hay elecciones en algún país. Por los apoyos obtenidos por Vox en España, o por el partido Ley y Justicia en Polonia, o por Libertad Avanza en Argentina, cabría preguntarse, Marc, si hubo un rompeolas desde la izquierda para movilizar a los votantes en las urnas, o si esa ola de extrema derecha de la que tanto hemos hablado y que tanto temíamos solamente ha sido mucho ruido en un mar de política. Sí, Javier, porque pensábamos que nuestras sociedades vivían una ola
ultraderechista, y de repente tenemos las elecciones en España, donde Vox, aunque sacó muchos votos, millones de votos, pero mucho menos de lo que se preveía o lo de que muchas personas temían. Luego, en Polonia ha ganado las elecciones el centro derecha, que podrá gobernar con una coalición y desalojar del poder al PiS, ese partido nacionalista y ultraderechista que ha gobernado los últimos años y que ha llevado Polonia casi a una especie de ostracismo en la Unión Europea y ha sido el bastión de esta ideología ultranacionalista en Europa. Y luego en Argentina también había muchas expectativas, o más que expectativas, también temores en parte del mundo democrático a una victoria contundente del populista ultra Javier Milei, y aunque ha sacado muy buen resultado y ha pasado la segunda vuelta, no ha sido el más votado. Bueno, veremos lo que pasa en ello, y todo esto me ha llevado un poco a pensar en este concepto o esta palabra de olas, ¿no? La ola populista, la ola ultra, que los periodistas, yo mea culpa, yo el primero, tendemos mucho a utilizar, creyendo que hay como una especie de relato o un hilo que lo une a todo, y en realidad quizá el mundo es mucho más caótico, ¿no? Y lo que hace 5 meses era la ola ultra, ¿qué es ahora la ola no ultra? ¿O es que hay quizá también corrientes de fondo ideológicas más allá de los resultados electorales coyunturales? Bueno, pues para entender un poco más qué está pasando con la política y con sus giros a la izquierda, a la derecha, está con nosotros Pablo Stefanoni, que es periodista, es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y autor del libro La rebeldía se volvió de derechas. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. El libro es una pregunta, y es verdad que en las universidades siempre uno se encontraba con estudiantes de izquierdas. Ahora hay muchos estudiantes de derechas. Sí, la idea de esa pregunta era una provocación, porque si tuviéramos que responder diríamos no se ha vuelto, como recién decía Marc, no es que hay una ola que se lleva todo por delante, pero sí es verdad que empezamos a ver rebeldías de derechas, por decir, ¿no? Y vemos que esas derechas, en muchos casos, que no son olas, sino son de pronto rebeliones electorales, derechas que desafían a las derechas liberal conservadoras tradicionales en muchos países, como mencionaban, y que canalizan, yo creo, un inconformismo que en esta época, en este mundo, es un poco ambiguo, ¿no? Y creo que hoy es más canalizable por esos movimientos que son muy heterogéneos entre sí, pero que están desafiando de algún modo el statu quo por derecha, con ciertos éxitos, retrocesos, dificultades, como se mencionaba recién. ¿Pero eso son grandes olas o son pequeñas olas muy ruidosas? Creo que depende de los países, también depende de las derechas. En Polonia era una derecha muy conservadora, en otros casos son derechas más disruptivas, ¿no? Que no se basan tanto en el conservadurismo como en la idea de manera de hacer explotar el statu quo, y toman otros ejes que no es el eje conservador tradicional y se abren incluso a otros temas. Creo que es una emergencia que es perdurable en el tiempo, porque vemos que las extremas derechas en Europa siguen ahí, pero que no se llevan todo por delante, porque hay, como se mencionaban, cortafuegos, que muchas veces no es tanto la izquierda, pero sí cierto liberalismo cosmopolita o wokismo, como dice ahora la derecha, ¿no? Hola, Pablo, aquí Marc desde París. ¿Ves un punto en común entre estas últimas elecciones, España, Polonia, Argentina, donde, aunque la derecha radical, la derecha ultra, la derecha nacionalista ha obtenido resultados no malos, se puede decir, no ha llegado a sus objetivos claramente? Creo que hay puntos en común, obviamente hay muchas diferencias de los propios movimientos. Milei en Argentina se define como anarcocapitalista y eso tiene poco que ver con el PiS en Polonia, ¿no? A la vez es otra temporalidad, mientras que en Polonia hablamos de un movimiento hegemónico durante mucho tiempo. Milei es una irrupción muy reciente, ¿no? Que uno podría ver ese límite que encontró, pero también decir que hace 6 meses Milei no era nada y ahora es presidenciable, entonces también tenemos esa paradoja. Creo que lo que tienen en común es cierto rechazo al progresismo. Me parece que hay en el mundo una especie de antiprogresismo que es como un gran paraguas para derechas radicales de distinto tipo. Me parece que es ese tropos, digamos, de las élites de izquierda y la derecha como representante de la gente común es algo que me parece que es compartido
por derechas que son muy diferentes y las miramos con la lupa mucho más cerca. Esa es la paradoja con la que Trump ganó las elecciones, que el votante rural de Montana pensaba que un individuo como él, hijo de empresarios y multimillonario, le representaba. Exacto, porque no era parte de la élite, lo cual era un poquitín cierto en el sentido que no era parte de la élite hegemónica. Alguien lo definió alguna vez como un lumpen capitalista, ¿no? Alguien que está un poquito fuera, pero a la vez era un millonario, ¿no? Y un magnate. Entonces, y me parece que eso es común en todas, ¿no? Por eso muchas veces el electorado está en zonas más rurales, o sea, hay un cierto antiprogresismo, anticosmopolitismo también. Luego hay un debate muy grande sobre quién vota efectivamente, eso es un discurso, luego está el debate en muchos países sobre quién vota efectivamente, pues no siempre coincide eso con la imagen que la derecha construye de sí, o la extrema derecha. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para sacarse esta imagen de elitismo que con éxito estas nuevas derechas consiguen pegarle encima? Bueno, creo que es el gran debate, ¿no? Y creo que en Francia, que conoces bien, incluso mejor que yo, es uno de los grandes debates, ¿no? De cómo conecta la izquierda con los de abajo, para hablar en términos más tradicionales, ¿no? Hay una gran fosa entre esa historia y la actualidad, ¿no? Y me parece que cómo reconstruir esto sin ser nostálgicos del pasado es, creo, el gran desafío, y no tengo la respuesta, pero sí cómo conecta con los de abajo y cómo recupera un discurso que la izquierda representa a esa gente, a los débiles, a los perdedores de la globalización, etcétera. Es el gran desafío. Me parece que alguna vuelta a la cuestión de clase es necesario, sin caer en este rojipardismo de que ahora hay que abandonar todos los discursos feministas, LGBT y demás para llegar ahí. Leí esta semana en El País un estudio basado en sondeos y en datos que decía que en muchas de estas elecciones recientes es el voto de las mujeres lo que ha frenado a la extrema derecha. Sí, eso es lo que estaba por decir antes cuando se preguntaba sobre estos cortafuegos. Creo que algo también en común para complementar este intento de poner en diálogo distintos escenarios, Polonia, Argentina, España, incluso podremos sumar Brasil, son los movimientos feministas y de mujeres, ¿no? Me parece que eso es algo que además esos movimientos hacen imposible en muchos países un retroceso a los momentos previos, cuando incluso la izquierda crece, la extrema derecha crece, ¿no? Como que me parece que ahí encontramos realmente un cortafuegos muy poderoso, político, cultural, electoral, frente a esas olas reaccionarias o neorreaccionarias. En muchos países da la impresión de que las elecciones se acaban dirimiendo en función de cuánta gente moviliza cada uno de los bandos. No la gente que vota, sino la gente que habitualmente no vota y consigues movilizarle para votar. La derecha históricamente ha sido muy disciplinada, siempre ha salido a votar. ¿La izquierda solamente vota cuando hay un factor miedo, por ejemplo? Bueno, en América Latina a veces es un poquito diferente porque hay países como Argentina o Brasil, Bolivia, etcétera, donde el voto es obligatorio, ¿no? Entonces, si bien la abstención ha crecido un poco en los últimos tiempos, no existe tanta. Pero es verdad lo que dices, porque lo vimos en Chile. En Chile salió mucha más gente a votar porque el voto cambió de optativo por obligatorio en el referéndum constitucional, y eso terminó potenciando la derrota de la nueva constitución progresista chilena. Me parece que en muchos casos las extremas derechas se benefician de esa mayor participación, lo mismo que de los referéndums, de los plebiscitos, ¿no? Muchas derechas incluso hablan ahora de la democracia directa, de convocar a referéndums por fuera, digamos, del Parlamento, etcétera, etcétera. Y me parece que esto plantea una paradoja democrática muy fuerte para las izquierdas, para los progresismos, porque la derecha también se puede apropiar, entre otras cosas, así como se apropia de ciertas consignas movilizadoras anticonformistas e incluso rebeldes por momentos, puede aprovecharse también de cierto discurso democrático para combatir también en ese terreno. Lo vimos en el Brexit, claramente. Y un caso claro de la derecha anticonformista y rebelde es el de Javier Milei en Argentina. ¿Podrías hablarnos un poco de él y también de las probabilidades que tiene de acabar ganando? Porque ha obtenido el apoyo para la segunda vuelta de la derecha, digamos, moderada, ¿no? Exactamente. Javier Milei es un economista bastante particular, muy excéntrico, incluso extravagante, que era muy conocido por su participación en tertulias televisivas. Empezó a tener desde 2016 una cierta convocatoria entre los jóvenes, muchos jóvenes. Él se presenta como paleolibertario, anarcocapitalista. Desde ahí movilizó todo un discurso político antiestatal radical, ¿no? Habla del Estado como mal absoluto, etcétera, que no es una tradición que existiera en Argentina. Y desde esas tertulias ha logrado realmente un salto impresionante
y que le permitió primero entrar a la Cámara de Diputados en 2021 y ahora quedar en la segunda vuelta y sobre todo dar el sorpaso contra la derecha tradicional que dejó a Patricia Bullrich, la candidata del partido del expresidente Macri, en el tercer lugar. Efectivamente canalizó mucho voto juvenil de sectores medios bajos en un contexto de crisis económica muy profunda que vive la Argentina, pero también tomó de Podemos en España, pero por derecha, un discurso contra la casta política que le fue muy eficiente. Y ahora recientemente Mauricio Macri, el expresidente, lo llamó a votarlo. Ahí hay un juego arriesgado del expresidente Macri, porque primero está poniendo en crisis su coalición de centroderecha Juntos por el Cambio. Hay toda una parte de la coalición que no está dispuesta a saltar a esta aventura con Milei, que es una persona un poco imprevisible incluso psicológicamente. Las posibilidades tiene posibilidades. El triunfo, la remontada peronista del 2022 con Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato peronista, que es muy centrista y pragmático, le dio al peronismo nuevas chances. Hoy podríamos decir que Massa es un poquitín más favorito que Milei, pero el apoyo de Macri es muy importante porque le puede dar cierta respetabilidad entre sectores conservadores que desconfiaban y no querían votar por Milei. Y él pasó de un discurso contra la casta a hablar ahora de kirchnerismo o libertad. Ese es su nuevo lema, ¿no? En relación al movimiento de la expresidenta Cristina Kirchner y actual vicepresidenta. Entonces ya no va a hablar de la casta porque se alió a un sector de la casta, entre comillas, claro. Y va a plantear una especie de clivaje peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, que hace que la elección sea realmente abierta, aunque hay cierto consenso en que Massa podría tener un poquito de ventaja hoy. De partida. Usted coincidió con Milei en la universidad, creo, ¿no? Sí, en los años 90, mi prehistoria, era profesor de economía, él era microeconomía en la Universidad de Buenos Aires, y en esa época era un economista convencional neoclásico. Iba a decir, hubo un momento en el que usted pensó, casi como alumno, si este hombre alguna vez salta a la política, ¿va a ser un político de extrema derecha o de extrema izquierda? No lo sé, porque con ese bagaje libertario... En esa época no era libertario, él era un economista neoclásico, un economista matemático, ya bastante excéntrico, aunque él tenía 20 y algo de años, era un profesor, no era el titular, pero sí era el que daba la mayoría de las clases, y era un economista matemático que está muy fuera de la política, ¿no? Liberal, pero después de 20 años lo vi en televisión ya convertido al libertarismo de Murray Rothbard, que es un paleolibertario estadounidense, hablando de anarcocapitalismo, con un discurso muy radical contra el Estado, ¿no? Milei se caracteriza por tener frases ultra radicales, ¿no? De hecho, terminó diciendo una vez que entre el Estado y la mafia, él prefería la mafia, porque la mafia compite, la mafia tiene códigos y la mafia cumple y el Estado no. O sea, Milei llama a evadir impuestos como un derecho humano. O sea, era un candidato muy radical que en parte tuvo que moderar un poco su discurso en los últimos tiempos para poder competir por la presidencia, porque con ese discurso era un poco difícil. Sí, hay otra idea que se escucha y que creo que es en parte cierta, y es que aunque no ganen las elecciones, estos partidos, sus ideas, sus propuestas, en muchos casos avanzan, acaban permeando el discurso de otros partidos también moderados, incluso partidos de izquierda. Por ejemplo, el tema de la inmigración, ¿no? Han puesto sobre la mesa algo que ahora cada vez es más está en el consenso. Sí, creo que esa es otra cuestión que relativiza la no ola, ¿no? Es verdad que no hay olas, pero es verdad que en muchos casos estas derechas no crecen más, las extremas derechas, porque las derechas tradicionales tomaron en parte su discurso. Bueno, pasó un poco en España y en otros países. En Argentina mencionaba cierta derechización o giro a la derecha Mauricio Macri, que tomó en parte un discurso de Milei, aunque eso no le permitió evitar el sorpaso, pero me parece que en el caso europeo, con el tema de la inmigración, en el caso latinoamericano, el tema de la inmigración o la cuestión civilizatoria está menos en el candelero, pero sí es verdad que en el tema de impuestos, en otras cuestiones, me parece que estas derechas han logrado instalar en la agenda una serie de cuestiones que no estaban. En el caso argentino, por ejemplo, toda una revisión de los años 70, de la dictadura militar, de si fue terrorismo de Estado o no. Entonces me parece que esa batalla cultural o de guerra cultural que dan estas extremas derechas, por momentos es importante, más allá de su resultado electoral, porque inciden en el debate público y en la agenda política.
Tú pasas un tiempo en España y estoy seguro de que sigues la política de cerca. ¿Cómo ves la situación actual con esta derrota victoriosa del Partido Socialista? Sí, la paradoja, ¿no? Y que muestra cuánto inciden las expectativas finalmente en la política. Fue un poco lo que hablamos de Argentina. Milei le fue muy bien, pero esperaba mejor, ¿no? Lo mismo aquí. Además, España suma que es un sistema parlamentario, entonces las negociaciones postelectorales son mucho más importantes que en América Latina. Pero creo que, bueno, que lo que muestra España es cierto cortafuegos y una derecha que creo que es muy fuerte, pero no le alcanzó, pero el hecho de ser fuerte creo que sigue marcando de algún modo, ¿no? La agenda, los debates políticos sobre la amnistía, sobre una serie de cuestiones, y me parece que la clave también de España es no solo la batalla cultural de la extrema derecha, sino que el resultado de la extrema derecha, aunque más débil, le permitió ser clave en muchos gobiernos autonómicos. Entonces, con esos votos que sacaron, le es suficiente para ser imprescindibles para la derecha tradicional, ¿no? Y me parece que ahí se habla mucho de la responsabilidad o del retroceso de la izquierda para explicar el auge de las derechas más radicales o más extremas, pero me parece que se habla menos también de la crisis de identidad o ideológica de las derechas tradicionales, liberal-conservadoras, que hoy se encuentran frente a una dificultad, ¿no? Para posicionarse frente a un mundo que no es el de la globalización optimista de la década del 90, sino es un mundo donde incluso la idea de futuro está en crisis absolutamente y es más bien distópica, ¿no? Y me parece que las propias derechas o centroderechas se encuentran ante una dificultad muy grande, no solo la centroizquierda. Pablo Stefanoni, que es periodista, es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y ha publicado el libro La rebeldía se volvió de derechas. Pablo, gracias por el análisis y cuídate. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay. La persona con la que vamos a hablar ahora se ha dedicado a defender el derecho internacional para buscar justicia por crímenes contra la humanidad en múltiples conflictos en torno al mundo. Y esta persona, además de trabajar asesorando a presidentes y buscando que los estados reconozcan las atrocidades que han cometido contra la población civil, ha dedicado también parte de su carrera a escribir sobre juicios en los que él mismo ha trabajado, también sobre otros de los que ha aprendido como abogado. De hecho, Marc, cuando hablaste con él hace algunos años, te explicó que un poco sus novelas las arma como si fuesen casos ante un tribunal, ¿no? Sí, porque estamos hablando de Philip Sands, es un jurista, abogado, y a la vez es un escritor. Yo creo, en mi opinión personal, es un gran escritor y un gran jurista y abogado, que en sus libros, y él me lo explicó así, él expone la historia, expone el caso, el por qué, plantea las preguntas y deja que el lector llegue a su conclusión del mismo modo que ante un tribunal expone los hechos para que los jueces lleguen a su conclusión y a su veredicto. Y él lo ha hecho en libros como Calle Este-Oeste, en Ruta de Escape, ahora acaba de publicarse La Última Colonia, todos en español en anagrama, y son libros que mezclan historias reales, personales, dramas de la historia, incluso algunos que le implican a él mismo y a su familia, con el derecho. Son casi como manuales de derecho, pero a la vez con historias trepidantes y explicadas de una manera, realmente adictivas, ¿no? Que uno pasa página y no puede parar de leerlos. Philip Sands ha escrito también sobre Ucrania, ha escrito sobre... Yo creo que hay que escucharle sobre estas cuestiones, sobre la historia, sobre la memoria histórica, sobre Próximo Oriente y la guerra que está desgraciadamente ocurriendo en estos momentos. Y además tiene
una historia familiar que le implica directamente. Su familia, gran parte de su familia murió en el Holocausto. Él lo cuenta en algunos de sus libros, en Calle Este-Oeste y en Ruta de Escape. Y también ha contado, yo no lo sabía, pero recientemente ha contado que entre los muchos casos de los que se ha ocupado en tribunales internacionales, porque se ha ocupado del caso Pinochet, de la guerra de Yugoslavia, de Ruanda, de Guantánamo, también ha sido abogado, es actualmente abogado representante por la autoridad palestina por la cuestión de los territorios ocupados. Philip Sands está aquí además en el marco del Festival Eñe, como decía Mar, publica ahora en español La última colonia, en anagrama. Señor Sands, buenos días y gracias por estar con nosotros un rato. Buenos días. I'm very happy. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Usted ha trabajado defendiendo sobre todo a víctimas, pero insiste mucho en entender también al victimario. ¿Qué aprendemos cuando miramos a las personas que cometen los crímenes? Well, I think you're referring to the quotation at the beginning of Ruta de Escape, which comes from the great Spanish writer. Bueno, creo que te refieres a la cita que aparece al comienzo de Ruta de Escape, mencionada por el escritor español Javier Cercas. Es más importante entender al carnicero, al responsable, que a la víctima. Algo curioso es que esa cita molestó a algunas personas, aunque no a muchas, pero hubo gente que se puso en contacto conmigo para decir que les parecía inapropiado. Yo no creo que ese fuera el caso, pero sí creo que una de las cosas que me motiva es el deseo de comprender por qué personas inteligentes, cultas y corrientes son capaces de hacer cosas horribles. Y Marc Bassets ha mencionado algunos de los conflictos que están sucediendo hoy en día. Y también en dichos conflictos, personas que sin duda tienen esas cualidades están involucradas en cosas en las que probablemente no deberían estar involucradas. Y para mí esta es una pregunta muy importante. No es algo binario. No se trata de observar solo al criminal o solo a la víctima. Creo que podemos observar a los dos, pero yo siento fascinación por el origen del criminal. Y usted habla de gente que perpetra crímenes y gente que es inteligente, no son locos. ¿Hay más criminales inteligentes o más criminales locos? Bueno, la verdad es que probablemente lo estén. Es una excelente pregunta. Quiero decir, es algo que podemos ver en Calle Este-Oeste o Ruta de Escape, cuyos protagonistas son personas como Hans Frank u Otto Wachter, individuos extremadamente inteligentes que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esto es lo contrario a la banalidad del mal, tal y como dijo Hannah Arendt. Este es un deseo positivo de involucrarse en lo que están haciendo, bien por razones de avance personal o por razones de ideología. Y de hecho, pongo el foco sobre este tema. Justo estoy hablando de escribir ahora el tercer libro de la trilogía Calle Este-Oeste y Ruta de Escape, que trata sobre la relación entre Augusto Pinochet y Walter Rauff. Rauff era amigo de Otto Wachter. Se conocieron en la década de los 50 y tuvieron una amistad que duró muchos años. En el caso de esos dos hombres, les colocaría en una categoría diferente a las de Frank y Wachter, ya que no son intelectuales. De hecho, todo el mundo sabe que Pinochet sentía mucho resentimiento y Roberto Bolaño se burló de ello en su magnífica novela Nocturno de Chile. Y esto es lo que ahora me fascina, el lidiar con una clase distinta de criminal en el próximo libro. Ayer tuvimos la suerte de charlar con el escritor Salman Rushdie y contaba que él tiene sentimientos controvertidos sobre la posibilidad de ir al juicio en el que estará su atacante y poder mirar a los ojos a su atacante. No sabe si eso le ayudará. Me pregunto cuál es su perspectiva de esto, desde el punto de vista de alguien que ha asistido a tantos juicios en donde hay tanta violencia. Well, I'm very respectful, of course, of what he says, and I think that's a rather understandable. Bueno, respeto mucho lo que dice, por supuesto, y creo que es una opinión bastante comprensible. Quiero decir, he participado en varios casos en los que las víctimas han tenido que enfrentarse a su victimario, y puede llegar a ser una experiencia profundamente traumática. Creo que hace bien en tener mucha precaución. Una de las cosas más fascinantes sobre la especie humana es que cada persona es diferente. Algunos son capaces de enfrentarse a esa situación con ecuanimidad y fuerza y hacer, o al menos aparentar, que no les afecta encontrarse cara a cara con alguien que les ha causado un daño terrible.
it leaves a double trauma. It brings back the horror of what happened in the first place and reinforces Pero a it. otros les causa un trauma doble. Les recuerda el horror de lo que les sucedió y lo refuerza. Así que estoy seguro de que se dejará ayudar y aconsejar sobre la mejor manera de lidiar con ello, aunque creo que expresa un problema muy real. Philip, aquí Marc desde París. Para hablar de la guerra actual en Oriente Próximo, me gustaría saber cómo definirías lo que está pasando desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Cómo se definiría lo que ocurrió el 7 de octubre, el ataque de Hamas en Israel, y cómo definirías lo que ha ocurrido desde entonces? Los bombardeos israelíes en Gaza, los cortes de luz y agua, los movimientos de población. It's a really complex question, Mark. It's being described as a war. Esa es una pregunta muy compleja, Mark. Es decir, se la describe como una guerra. Curiosamente, no es una guerra entre Israel y Palestina, porque Palestina está, por supuesto, dividida en al menos dos campos: la Autoridad Palestina y Hamas, que son enemigos acérrimos. Así que la propia Israel la ha caracterizado como una guerra contra Hamas, no una guerra contra Palestina o el pueblo palestino. And what we are seeing, and I appreciate very much the way you've characterized your question, I think. Lo que estamos viendo, y aprecio mucho cómo has planteado tu pregunta, es que esto sucede en un contexto histórico mucho más amplio. Y para entender por qué sucedió lo que sucedió el 7 de octubre, hay que observar ese contexto más amplio. Pero es el mismo caso si queremos explicar la reacción inmediata de Israel, que fue lo que pasó el 7 de octubre. Eso es primordial. Personalmente tengo que decir que me impactó muchísimo porque la idea de ir a un campo y atacar a jóvenes que bailaban en una rave, bueno, yo tengo hijos de esa edad y son el tipo de personas que habrían estado en un lugar así. Fue muy doloroso. Por las imágenes que hemos visto, y para ser sincero, dejé de verlas porque me parecían demasiado dolorosas. Me recordaban a un pogromo. Se parecía a las cosas que pasaban en 1900 o en los años 40 cuando una Inzengruppen entraba en un pequeño pueblo de Polonia. Así que fue algo muy impactante. Y eso es claramente criminal, no cabe duda. Puedes llamarlo crimen de guerra o crimen contra la humanidad. Creo que, dada la naturaleza de la brutalidad, algunas personas lo describirían como genocida. Y en el otro lado está la pregunta de ¿qué va a hacer Israel? Israel tiene el derecho a defenderse, sin duda. No es un uso agresivo de la fuerza por parte de Israel a la hora de responder de esa forma. Tienen el derecho a defenderse de esos ataques. Pero entonces la cuestión es, ¿cuáles son los límites de ese derecho a ejercer la autodefensa? No puede hacer lo que quiera, tiene que operar dentro de los límites legales. Y la ley requiere que Israel respete la obligación, por ejemplo, de proteger todo lo posible a los civiles y a los objetivos civiles, o de limitar el daño colateral y el daño a civiles si atacan objetivos militares dentro de lo posible. Y una de las dificultades, por supuesto, es que tenemos múltiples relatos de lo que está sucediendo. Yo no estoy allí, no sé lo que está pasando exactamente. Lo que realmente me preocupa son los cortes de agua, de electricidad, porque a mi parecer eso va más allá de lo que es razonable para las necesidades militares. Solo por dar un ejemplo, hace un año estuve en Lviv cuando se produjeron los ataques de Rusia dirigidos a plantas de suministro de energía, algo que ha pasado en toda Ucrania. Y esto se denominó crimen de guerra. No puedes coger y atacar suministros de energía que se encuentren lejos o incluso cerca del frente, donde no están conectadas directamente a una operación militar. Occidente ha sido muy rápido condenando a Rusia por ataques contra infraestructuras energéticas, suministros de electricidad, etc. Y aún así, cuando está sucediendo en estos momentos, hay un silencio muy ruidoso. Creo que aquí hay un problema, y es que, siendo sinceros, si vamos a tener reglas y vamos a aplicar dichas reglas, hay que aplicarlas a todos de forma igualitaria. De todas formas, pienso que hay una preocupación real por lo que está sucediendo. Es que esa es la clave de lo que está pasando, es saber si hay algún tribunal, si hay alguna corte internacional capaz de establecer y juzgar cuáles son los límites del derecho a defenderse. No sé si ese es un concepto demasiado subjetivo como para ser establecido en el margen de unas leyes. It's not a subjective test.
No es un concepto subjetivo. El actor, ya sea Hamás o sea Israel, tiene una obligación bajo la ley internacional. Y da la casualidad de que Hamás tiene exactamente las mismas obligaciones, al igual que Israel. El hecho de que no actúe como Estado es irrelevante. Los individuos están sujetos a límites sobre lo que pueden hacer. Y en ambos casos, no son ellos los que deben decidir solos qué hacer. Están sujetos a la ley, y la ley se aplica de forma casi objetiva. Lo que esto quiere decir es que este caso podría acabar en la Corte Penal Internacional porque Palestina ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, incluyendo la relativa al territorio de Gaza. Y de nuevo, es otro aspecto bastante desconcertante. ¿Qué pasa con el fiscal de la Corte? Si recordáis, en relación con Ucrania y con Rusia, fue muy rápido al ejercer su jurisdicción y denominar las cosas de cierta manera. Con este problema nos encontramos con un silencio ensordecedor. ¿Cómo explicamos eso? ¿Es este otro ejemplo de doble rasero? ¿Cómo se puede explicar que el fiscal de la Corte Penal Internacional no haya emitido ningún comunicado formal más allá, por lo que sé, de un único tuit? Esto es muy problemático. Desde su punto de vista, ¿qué crímenes contra la humanidad ha cometido cada una de las partes? Estoy siendo muy cuidadoso con lo que digo porque no conozco los hechos. Incluso sobre lo que pasó en Israel el 7 y 8 de octubre, lo único que tengo es información periodística. Y parecen crímenes contra la humanidad o algo más, en mi opinión, a lo relacionado con los cortes en el suministro de electricidad o agua. Eso es discutiblemente un crimen contra la humanidad. Pero desconozco los detalles de lo que sucede allí. Puedo ilustrarlo con un solo ejemplo. El caso del hospital. No sé lo que pasó en ese hospital. Leí todo, leí diferentes argumentos y afirmaciones sobre quién había lanzado ese misil. Me parece más probable que no fuera un misil israelí, sino uno de la yihad, pero no estoy seguro. Y creo que la gente como yo, y los medios, y los que comentan deberíamos suspender los juicios hasta que haya una investigación rigurosa de los hechos para averiguar exactamente qué pasó allí. Entiendo que para eso debería estar el Tribunal Penal Internacional, para juzgar lo que ha pasado sobre el terreno y emitir sentencias y veredictos de acuerdo con los hechos. Usted lo conoce muy bien, ¿tiene ese tribunal suficientes atribuciones y suficiente financiación como para funcionar correctamente, o deberíamos pensar en cómo relanzamos un sistema judicial tan sólido como debería ser? Pienso que si ese tribunal tiene problemas, no están relacionados con la financiación. Creo que, si hay que trabajar, se encontrarán los medios para permitir que ese trabajo se haga mediante los más altos estándares. El problema está relacionado con la legitimidad. A ojos de mucha gente, la Corte Penal Internacional ha perdido mucha legitimidad por la manera en la que enfoca estos temas. En los últimos 20 años se ha investigado a personas negras, no a personas blancas. Creo que solo hay 1 o 2 que estén siendo investigados. Esto ha causado un gran descontento en el sur global. La guerra de Afganistán nunca fue investigada, ni tampoco la de Irak. Incluso en el caso actual de Palestina e Israel, en el que los jueces de la Corte Penal Internacional han dicho que tienen jurisdicción. Lo que sucede es que no sabemos ni escuchamos nada. Por el contrario, en lo relacionado con Ucrania, como sabéis, estoy muy a favor de la posición de Ucrania. La invasión por parte de Rusia es claramente ilegal. Bajo mi punto de vista, es un crimen de agresión. Y parece que se están cometiendo crímenes de guerra y puede que crímenes contra la humanidad. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional fue rápido a la hora de hablar. Y los países se dieron mucha prisa para proporcionar fondos para su investigación. Parece un doble rasero, no parece algo equilibrado. ¿Esto significa que hay líderes, supuestos perpetradores, que sienten que actúan con impunidad porque el Tribunal Penal Internacional no tiene suficiente fuerza o legitimidad, y Putin acabará siendo juzgado? Well, I think your perspective is likely to be very different. Creo que es probable que tu perspectiva sea diferente. Por un lado, si eres el líder de un pequeño país africano que hace cosas malas, y por otro, si eres el líder de un país grande que resulta que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos.
Y es un mundo en el que existe cierto grado de impunidad. Es decir, si quieres hablar de doble rasero, en mi opinión, y he sido muy claro al respecto, la guerra de Irak fue claramente ilegal. Y aún así, los responsables de esa guerra viven sus vidas, viajan libremente por el mundo y se involucran en oportunidades de negocio lucrativas sin límites o escrúpulos. By contrast, of course, the very same countries that prosecuted that war are now the first Por el to attack contrario, por Russia. supuesto, esos mismos países que buscaron esa guerra son los primeros en atacar a Rusia por su guerra. Pero los dobles raseros están en todas partes. No creo haber oído nunca tantas cosas tan repugnantes como estos últimos días con las súplicas de Vladimir Putin para proteger a los civiles en el conflicto. Visto lo que Vladimir Putin ha hecho en Georgia, en Chechenia, en Siria y ahora en Ucrania, la idea de que este individuo dé lecciones a nadie sobre la necesidad de proteger civiles es verdaderamente repugnante. Y creo que eso nos dice lo mucho que debemos seguir trabajando para conseguir un buen sistema de justicia. Ha sido un placer poder charlar un rato y le agradezco muchísimo que haya encontrado tiempo en su agenda para estar con nosotros este ratito. Philip Sands, que es abogado y escritor, publica también en español La Última Colonia, publicado por Anagrama, y un gran conocedor de las leyes internacionales y los tribunales penales internacionales. Está por España también en el marco del Festival Eñe. Señor Sands, mil gracias por la conversación y suerte con todo. Muchas gracias por tu atención a mi escrito. Or whatever you would say. You understand. Lo entendemos. But Mark, let's definitely find a way to Mark, go to a ver si buscamos un hueco para ir al número 89 de la Rue Maubush. Yes, good, great. Let's do it. Thank you. Muchas gracias, Philip. Okay, thanks a lot. Bye. قوة اللي نحبك ما نخلي حاجة تجرحك دي كامل اشتاق ونغطيك. ¿Cuál es esta historia que contaba Philip Sands que tenéis pendiente tú y él, Mark, que no me he enterado? Bueno, pues en el libro Ruta de Escape, que recomiendo, como todos los suyos, pero en este en especial es mi favorito, él habla de sus abuelos, supervivientes de... Bueno, escaparon al Holocausto, vivían en Europa, en Viena y en la actual Ucrania, y escaparon del Holocausto, se instalaron en París y vivían en un pisito pequeño y muy modesto cerca de la Estación del Norte de París. Y Philip Sands en Ruta de Escape cuenta cómo él iba en su infancia, visitaba, bueno, él vivía en Inglaterra, pero visitaba en su infancia de vez en cuando a sus abuelos en París y veía ahí una atmósfera un poco lóbrega y triste, y a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Y empieza a desplegar y a investigar el pasado de su familia, que nunca hablaban de ello, lo tenían, era un trauma evidentemente, y no hablaban de ello. Y ahí en el piso este es donde empieza todo, y él me contó, cuando lo entrevisté al publicarse Ruta de Escape hace unos años en español, me contó que él cada vez bueno, sus abuelos han fallecido ya hace tiempo, pero que él cada vez que pasa por París va a visitar, va a la calle donde está este piso, no sube porque vive alguien, dice que nunca se ha atrevido a picar al timbre para entrar, pero cada vez que llega a la Estación del Norte desde Londres, hace una pequeña visita, 5 minutos de la estación, para ver el piso donde vivieron sus abuelos, y un poco toda su historia familiar y incluso de sus libros sale de ahí. Bueno, si finalmente vais al piso y llamáis a la puerta, llévate una grabadora y nos lo cuentas, ¿vale? Eso haré, sí, sin duda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.